Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a darle seguimiento a una serie de cálculos que se estuvieron realizando en el cuaderno. Así es que, ¿cómo calcular promedios en Excel? Vamos a seguir las siguientes instrucciones. Aprendizaje esperado. Que el alumno se familiarice con la información del cliente, en este caso, el análisis de las calificaciones de un grupo de primaria. Esto como parte de la segunda fase para la migración de datos, descubrimiento y análisis de la información. Producto esperado. Elaboración de tablas con los resultados del análisis de la información proporcionada en el planteamiento del caso. Información proporcionada. Calificaciones de los 3 trimestres del ciclo escolar, la cual concentra las calificaciones obtenidas por alumno y por materia. Planteamiento del caso. En la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de Otumba, Estado de México, se desea generar una base de datos con las calificaciones de cuarto grado Grupo C. Dentro de la información que se desea registrar se encuentran las calificaciones de todo el ciclo escolar 2018 y 2019 y se requiere conocer la siguiente información. Promedio general del grupo. Promedio general por materia. Promedio general por trimestre. Promedio general de alumnos. Promedio general de alumnas. Promedio trimestral por materia. Los 3 primeros lugares por trimestre. Los 3 primeros lugares de todo el ciclo escolar. Número de reprobados por trimestre. Número de reprobados de todo el ciclo escolar. Los 3 mejores promedios del ciclo y que sean hombres. Los 3 mejores promedios del ciclo y que sean mujeres. Los 3 mejores promedios por trimestre y que sean hombres. Los 3 mejores promedios por trimestre y que sean mujeres. Promedio por alumno por todo el ciclo escolar. Promedio por alumno por trimestre. Promedio por alumno por materia y todo el ciclo. Número total de hombres. Número total de mujeres. Los 3 promedios más bajos de hombres, los 3 promedios más bajos de mujeres, promedios más bajos de todo el grupo por trimestre, promedios más bajos de todo el grupo por todo el ciclo escolar. Considerar un decimal después del punto. Para calificaciones finales superiores a 6, se deben redondear las calificaciones a números enteros. Esto aplica cuando el promedio final del alumno o alumna contiene decimales, en cuyo caso se debe elegir valor numérico entre 0.5 y 0.9 para subir al inmediato superior, es decir, 6.5 sube a 7, 7.8 sube a 8, pero 5.7 baja a 5. Nota: las únicas calificaciones que se pueden redondear son únicamente las calificaciones definitivas, promedio final de cada materia. Estas calificaciones servirán para registrarlas en la boleta al final del ciclo escolar. Instrucciones para solucionar el presente ejercicio de trabajo. Descarga el archivo con las instrucciones y el planteamiento del problema. Revisa el presente video. Realiza los cálculos solicitados utilizando fórmulas de Excel. Confirma los resultados de los cálculos con los que realizaste previamente en tu cuaderno. Veamos el siguiente video. Pongan atención. Aquí tenemos el archivo que hemos estado trabajando. Como podrán ver, se encuentra el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre de calificaciones. Para eso voy a empezar con el primer trimestre. Doy clic derecho sobre la columna A, inserto una columna y le doy nombre a este encabezado. Después ajusto el texto y copio el texto del encabezado de la columna B para poder después empezar a numerar los alumnos de este grupo. Solo numero los primeros 3 y en la esquina inferior derecha arrastro hasta obtener la numeración total de alumnos. Vuelvo a dar clic derecho. En este caso voy a insertar otra vez otra columna
me voy a control inicio y agrego la palabra género como encabezado. Nuevamente copio el formato del encabezado de la columna B y empiezo a generar información, en este caso acerca del género. Pongo H para los que sean hombres y M para los que sean mujeres. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en el segundo trimestre, insertando otra columna y para adelantar voy a insertar otra segunda columna. Recuerden, el primer dato que necesito es el género, así es que control flecha hacia abajo, control C, me voy a la siguiente pestaña que es la del segundo trimestre y doy control V. Como verán, ya fue mucho más sencillo realizar esta misma tarea. Vuelvo a insertar en el tercer trimestre dos columnas, hago control C, me voy a la tercera pestaña, control V, y de esa manera tengo la misma información en cada uno de los trimestres. Ahora voy a empezar a calcular el promedio. Para eso hago uso de la fórmula que dice igual promedio y le doy un rango. En este caso abro paréntesis, digo que desde D2 hasta K2 me realice ese promedio y le doy enter. Automáticamente Excel complementa lo demás, le doy control flecha hacia abajo y después doy que sea del tipo numérico. De esa manera tengo ya un número con 2 decimales. Me voy al segundo trimestre. En promedio empiezo nuevamente a utilizar la fórmula igual promedio, abro paréntesis, de 2 hasta K2. Control flecha hacia abajo y le digo que sea de tipo numérico. Por lo tanto, nuevamente ya tengo un decimal, 2 decimales después del punto. Ahora bien, vuelvo a hacer exactamente lo mismo en el tercer trimestre. Calculo el promedio desde E2 hasta L2. Le doy enter y automáticamente Excel vuelve a complementar. Control flecha hacia abajo y le pido que sea del tipo numérico. Ahora voy a calcular los promedios por hombres y por mujeres. Por eso agrego estas dos columnas. Me voy a hombres y hago uso de esta fórmula, que es una fórmula que dice igual si me pide una prueba lógica después de abrir paréntesis. Esa prueba lógica es que si el valor de A2 es igual a H, ¿qué va a pasar? Quiero que me arroje el valor de L2. Por lo tanto, pongo el valor de esa celda, L2. Si no, ¿qué me va a hacer? Pues nada, lo deja en blanco. Fíjense, ya tengo la fórmula. Esa misma fórmula la voy a utilizar para la columna de mujeres. Lo que hago es darle clic aquí y control V, pero en este caso no quiero que el valor sea H, el valor que revise, sino que sea M. Es decir, si A2 es igual a M, entonces me arroje el valor de L2, sino que lo deje en blanco. Ahora selecciono todas las casillas y me voy otra vez a que sean del tipo numérico. De esa manera me está arrojando solo los promedios para cuando sean hombres en la columna que ven en su pantalla. Ahora voy a sacar el promedio de todos los hombres. Para eso hago
igual promedio desde M2 hasta M39. Cierro paréntesis y enter. De esa manera repito el procedimiento, digo igual promedio N2 hasta N39 y cierro paréntesis, enter. Ahora quiero saber el total de hombres y mujeres. Es más, también quiero saber el total de hombres y mujeres. Por lo tanto, sería, para conocer el total de hombres, voy a utilizar la función contar.si y la empiezo a escribir igual contar.si desde A2 hasta A39 y me pide un criterio. Por lo tanto, el criterio va a ser que me cuente si encuentra el valor H. Ahora adivinen cómo sería la fórmula para mujeres. Contar.si me pide un rango, en este caso debería ser otra vez A2 hasta A39, coma, y el criterio, en este caso, que sea M. Es decir, cuenta cada vez que encuentre M. Después hago la sumatoria desde D42 hasta D43. Cierro paréntesis, enter. De esa manera sé que tenemos 38 alumnos. Ahora, después de haber insertado varias celdas y haber creado otra pestaña, como pueden ver, ya hice el cálculo para español, pero vean cómo hice el de matemáticas. Lo que hago es irme a cada una de las pestañas para llamar los valores de cada uno de los trimestres. Si se dan cuenta, tenemos 3 columnas para matemáticas, es decir, una columna para cada calificación. De esta manera ya tengo la calificación de cada trimestre para el alumno número 1. Control C, Control V, y de esta forma solo puedo verificar si efectivamente son los mismos valores que tenía en las pestañas, y si es así, entonces lo que hago es seleccionar estas 6 celdas y desde la esquina inferior derecha arrastro hacia abajo. De esa manera me da todos los valores de las pestañas primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Después voy a sacar el promedio para matemáticas. Por lo tanto, utilizo la función promedio. ¿Cómo hago esto? Igual promedio desde H2 hasta J2. Cierro paréntesis, enter. Con eso automáticamente tengo el promedio para matemáticas. Control C, en la celda de abajo Control V, selecciono las 2 celdas y desde la esquina inferior derecha hago doble clic para que me termine de complementar. Después le doy formato como numérico y con eso termino de hacer el cálculo del promedio para matemáticas. Ahora bien, fíjense lo que vamos a hacer. Quiero calcular o llamar más bien las calificaciones para la materia de ciencias naturales en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Ciencias naturales. Cada alumno tiene una calificación en ciencias naturales para cada trimestre, sea el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Por eso es que tengo 3 columnas para ciencias naturales. Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Voy a ocultar estas columnas de español para que pueda yo visualizar un poquito mejor
el nombre y el número de lista. De esa manera, fíjense, Ciencias Naturales, aquí quiero tener la calificación del primer trimestre para Ciencias Naturales, el alumno número 1. Por lo tanto, escribo igual y luego me voy a la pestaña del primer trimestre. Recuerden, Ciencias Naturales, primer trimestre y el alumno con número de lista 1, el cual es Diego. Entonces, Ciencias Naturales. Igual me voy a la primer pestaña, que es la pestaña del primer trimestre. Después busco Ciencias Naturales, el alumno número 1, que es Diego. Ciencias Naturales, en el primer trimestre sacó 7. Selecciono esa celda y luego le doy Enter. Entonces, de esa manera me llama el valor del primer trimestre, el alumno número 1 y la materia Ciencias Naturales. Voy a hacer exactamente lo mismo en Ciencias Naturales, segundo trimestre, primer alumno o número de lista 1, sacó 7. Por lo tanto, me voy a la siguiente columna correspondiente a Ciencias Naturales. Ahí escribo el signo igual y me voy a la pestaña del segundo trimestre, busco Ciencias Naturales, el alumno número 1, selecciono esa celda y le doy Enter. Hago exactamente lo mismo en el tercer trimestre. Fíjense, Ciencias Naturales, el alumno número 1 sacó 8. Por lo tanto, ese 8 es el que debo ver en esta otra pestaña, que es la pestaña de promedios. Por lo tanto, escribo igual, me voy al tercer trimestre, busco Ciencias Naturales, el alumno número 1 que sacó 8, selecciono esa celda y le doy Enter. De esa manera tengo las calificaciones de el número 1 de lista para el trimestre 1, 2 y 3. Selecciono las 3 celdas, arrastro hacia abajo y verifico. Por ejemplo, Ciencias Naturales. El alumno número 2 sacó 8 en el primer trimestre, 9 en el segundo y 9 en el tercero. Vamos a ver si es cierto. Ciencias Naturales dice 8 en el primer trimestre. El número de lista 2 tiene 9 en el segundo trimestre, número de lista 2, y calificación de 9 en Ciencias Naturales, el número de lista 2 para el tercer trimestre. Son esas las calificaciones que corresponden a mis parciales o 3 trimestres. Selecciono las 6 celdas y desde la esquina inferior derecha le doy doble clic para que haga exactamente lo mismo. Es decir, estoy llamando los valores de las otras pestañas y concentrándolas en esta tabla. A ver, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, buscamos al número de 27. Sí, al número 27 de lista. Dice que en el primer trimestre sacó 10, en el segundo 7 y en el tercer 8. Vamos a ver qué es lo que me dice la pestaña que dice primer trimestre. Busco Ciencias Naturales, el número de lista 27, aquí está, y dice que sacó 10. Vamos a confirmar la calificación para el segundo trimestre. Aquí tenemos que, según esto es 7, me voy a la segunda pestaña que es el segundo trimestre, busco Ciencias Naturales y luego busco el alumno Jair, que es el número de lista 27, sacó 7 efectivamente. Y por último voy a ver el 8 que sacó en Ciencias Naturales, el número de lista 27, que dice aquí es 8 y es exactamente el mismo número de lista. Con eso estoy confirmando que efectivamente Excel está llamando los valores de cada pestaña y concentrándolos en una misma tabla. Ahora bien, lo que quiero hacer es
sacar el promedio de ciencias naturales en general para el alumno número 1. Por lo tanto, lo que me toca hacer ahora es pues sacar ese promedio realizando los diversos cálculos. Si ustedes verifican, se darán cuenta que, por ejemplo, el número de lista 3 sacó 9, después 7 y después otra vez 9 para la materia de ciencias naturales. Estamos hablando de ciencias naturales. En el primer trimestre sacó el número de lista 3, sacó 9, el número de lista 3, en el segundo trimestre sacó 7 y en el tercer trimestre volvió a sacar 9, el número de lista 3 y así sucesivamente. Pero estábamos diciendo que quiero sacar el promedio de esta materia para el alumno número 1, por lo tanto escribo igual promedio desde L2 hasta N2, cierro paréntesis, enter, control C, en la celda de abajo control V, selecciono las dos celdas, en la esquina inferior derecha doy doble clic y de esta manera ya tengo el promedio para cada alumno de la materia ciencias naturales. Ahora bien, ya que tengo todos estos promedios, lo que voy a hacer es ocultar las celdas que concentran la información de cada trimestre. Entonces empiezo con español, después me sigo con matemáticas, luego con ciencias naturales. Y en todos los casos lo único que hago es ocultar las celdas, es decir, siguen estando ahí, solo que ya no aparecen a la vista. ¿Para qué hago esto? Ahorita se van a dar ustedes cuenta. Ahora estoy con historia, selecciono esas 3 columnas que son las calificaciones correspondientes a los 3 trimestres, las oculto y ya nada más me falta formación cívica y ética. De esta manera solamente tengo visibilidad de los promedios para cada una de las materias. Estoy con artística, también le doy clic derecho, ocultar, educación física, le doy clic a las 3 columnas y clic derecho, ocultar. Ahora sí, tengo el promedio para cada una de las materias, ya promedios por trimestre. Quiero saber el promedio total para el alumno número 1 de lista. ¿Cómo le hago? Solamente tengo que utilizar la fórmula promedio, abro paréntesis y digo que G2, K2, O2, S2. Bueno, aquí me equivoqué, puse 02, es O2, S2, W2, AA2, como podrán darse cuenta, al ocultar las columnas lo que hice fue tener mayor visibilidad. De esa manera, a la hora de que yo quiera escribir mi fórmula, se me dificultará menos. Ya estoy con la última, ahí 2, cierro paréntesis, enter. De esta manera ya tengo el promedio final para el alumno número 1, control C, control V en la celda de abajo, selecciono las dos, doble clic en la esquina inferior derecha y tengo el promedio final para cada alumno. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues saber el promedio por materia. Entonces quiero saber el promedio de toda mi columna. Entonces escribo igual promedio, abro paréntesis, desde G2 hasta G39, cierro paréntesis, enter. Luego
voy a obtener el promedio para esta otra columna, que es la columna K. Por lo tanto es promedio desde K2 hasta K39, cierro paréntesis, enter. Selecciono estas dos, vamos a ver si me repite la información al arrastrar, es decir, si me copia la fórmula. No, estoy viendo que aquí hay un error. ¿Por qué sucede esto? Porque, como recordarán, tenemos celdas ocultas, entonces Excel no sabe exactamente a dónde aplicar la fórmula y a dónde no, así es que borro las fórmulas y lo que hago es hacerlo uno por uno. Por lo tanto, quiero sacar el promedio de O2 hasta O39, cierro paréntesis, enter. Luego de S2 hasta S39, por lo tanto igual promedio, abro paréntesis, S2, dos puntos, S39, cierro paréntesis, enter. Lo mismo para W, igual promedio, abro paréntesis, W2, dos puntos, W39, cierro paréntesis, enter. Para la columna AA, igual promedio, abro paréntesis, AA, dos puntos, AA39, cierro paréntesis, enter. Después lo mismo hago con la columna AE, por lo tanto igual promedio, abro paréntesis, AE 2 puntos, AE 39. Es lo mismo que decir igual promedio desde A2 hasta AE 39, cierro paréntesis, enter. Ahí es lo mismo, voy a sacar el promedio de toda la columna, por lo tanto escribo igual promedio, abro paréntesis, ahí 2 puntos, ahí 39, cierro paréntesis, enter. Y por lo tanto ya tengo el promedio de final de todo el grupo. El promedio final de todo el grupo, como pueden ver, es 8.46. Esto implica que es un promedio para todo el grupo. Ahora, fíjense, calculo el promedio de hombres y el promedio final de mujeres, ¿vale? Por lo tanto, fíjense, en este caso quiero saber si A2, recuerden A2, contiene valores como H o M. En este caso el que me interesa es M. Por lo tanto, si A2 es igual a M, quiero que me arroje el valor de AJ2. De lo contrario, que lo deje en blanco. Cierro paréntesis, copio esta fórmula, la pego en la celda de abajo, selecciono ambas celdas, en la esquina inferior derecha doy doble clic y luego ya nada más tengo que cambiar el formato a numérico. De esa manera tengo ya los promedios exclusivamente de las mujeres. Siempre que sea mujer, entonces me aparecerá el promedio de la mujer, o si es hombre, el promedio de hombre, pero en la columna correspondiente. Ahora quiero saber el promedio de todos los hombres. Para esto saco el promedio de toda la columna y lo hago escribiendo igual promedio desde AK2 hasta AK39, y hago lo mismo para la columna AL. En este caso solo tuve que control C, control V, y de esa manera tener el promedio tanto de hombres como promedio de mujeres. Promedio de hombres. ¿Cuál es ese promedio? Y promedio de mujeres. Ajusto el texto
para ambas celdas, y ahora solo lo que tengo que hacer es llamar valores como igual, y doy clic sobre la celda para que ese valor lo replique. Ahora quiero saber el promedio final. El promedio final debe coincidir, en este caso, con mi cálculo hecho previamente. 8.44 es mi promedio final. A lo mejor aquí hay una pequeña diferencia porque 8.44 no se parece mucho a 8.46 si consideramos 2 decimales después del punto, pero si consideramos 1, mi promedio es de alguna manera muy similar. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya servido de mucho y nos vemos hasta la próxima. Recuerden calcular el resto de lo que se les solicita. Hasta luego.